Generalmente, cuando nos miramos al espejo por la mañana, pues confiamos a ciegas en el reflejo. Si hay una mancha en la camisa, sabemos que está ahí. Claro, es algo físico, es innegable. Exacto. Tomamos un paño, lo limpiamos y ya está. Pero al entrar al escabroso terreno de la psicología humana y de nuestras relaciones interpersonales, ese espejo pierde toda su fidelidad. Totalmente. Se vuelve muy engañoso. Resulta que muchas veces, cuando señalamos con una seguridad aplastante un defecto enorme en otra persona, ni siquiera estamos mirando a la otra persona. Sí, estamos contemplando un reflejo fuertemente distorsionado de nuestra propia mente. Y la verdadera tragedia es que la mente humana está absolutamente convencida de que el problema camina y respira allá afuera. A kilómetros de distancia de nosotros mismos. Tal cual. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en una exploración profunda sobre la arquitectura de esa misma ilusión. Vamos a analizar las notas de un documento muy particular. Es un texto con un tono, digamos, marcadamente filosófico y espiritual. Se trata de un fragmento del capítulo 6 de Un curso de milagros, de una sección específica titulada La alternativa a la proyección. Y antes de desempacar todos estos conceptos, creo que es imperativo establecer algunas reglas de juego para nuestra audiencia. Sí, por favor. Este material utiliza una terminología teológica profunda. Habla de Dios, del Espíritu Santo, de la creación, del ego. Nuestra misión en esta sesión no es tomar partido. No buscamos convertir a nadie, ni validar o refutar estas creencias espirituales. O sea, somos totalmente imparciales en eso. Exactamente. ¿Cómo estructuramos nuestra realidad social? A ver, vamos a desglosar esto, porque el texto arranca con una premisa súper contundente sobre cómo la mente se fractura a sí misma. La idea central para quienes nos escuchan hoy es entender por qué esta fuente argumenta que pues nuestra forma habitual de juzgar los defectos ajenos es en realidad un autoataque. Y claro, ¿cuál es la alternativa radical para salir de ahí? El andamiaje de este documento comienza estableciendo un principio básico. Dice que cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma. El rechazo de sí misma. Ajá. A esto el texto lo denomina la creencia en la separación. Y lo fascinante de esto es notar que las notas agrupan tres palabras tratándolas como sinónimos absolutos: exclusión, separación y disociación. ¡Wow! No las presenta como etapas diferentes de un problema. Son el mismo acto de violencia interna. Y fíjate que disociación es un término clínico bastante pesado, o sea, implica que existe una fracción de nuestra propia psique que nos negamos rotundamente a mirar. Y las notas apuntan a un mecanismo de defensa principal que mantiene viva esa separación. La famosa proyección. Exacto, la proyección. Para visualizar esto de una forma más gráfica, imaginemos que cada ser humano lleva un proyector de cine incrustado en la frente. Me gusta esa imagen. Si de pronto empieza a rodar una película interna llena de escenas inaceptables, inseguridades, miedos que repudiamos... En lugar de apagar la máquina, claro, exacto. En lugar de analizar la cinta, simplemente apuntamos la lente hacia la persona que tenemos enfrente. Convirtiendo a esa persona, sin que lo sepa, en una pantalla en blanco para nuestros propios conflictos. Tal cual. Proyectamos esa película súper incómoda sobre un compañero de trabajo, un familiar, un político de turno, y de repente señalamos alarmados y decimos, ¡qué persona tan terrible, qué egoísta! Nos autoconvencemos de que el drama es 100% externo. Y al ejecutar esta maniobra, la mente está repudiando la película entera. Creemos genuinamente que eso no es nuestro. Pero, y aquí la lógica del texto va un paso más allá, introduce una paradoja brillante. A ver. Afirma que al juzgar a ese otro como diferente, la mente se excluye a sí misma. O sea, al señalar a la persona que sirve de pantalla y decir nosotros somos distintos, nosotros somos mejores... Ocurre una fragmentación mayor. Exactamente. Te estás excluyendo a ti mismo de la totalidad. Se niega una parte de uno mismo. Y al juzgarla tan duramente en el otro, inevitablemente se la ataca de manera constante. Digo, debe ser un proceso agotador para la psique. El proyector no se puede apagar ni un segundo, porque si la luz desaparece... La pantalla externa queda en blanco. Claro, y tendríamos que enfrentar el hecho de que la cinta siempre estuvo adentro. Y ese esfuerzo constante tiene un costo altísimo. El texto argumenta que todo esto ocurre de manera completamente inconsciente, para mantener oculta una verdad dolorosa.
El ataque original fue contra uno mismo. Se vive, digamos, inmerso en la fantasía de que al depositar la culpa en el otro, uno está a salvo. Y justo aquí es donde encuentro un obstáculo lógico en el planteamiento. O sea, si este marco sostiene que la proyección siempre hace daño, que fragmenta la mente y roba la paz, ¿por qué elegiríamos una herramienta que nos lastima? Es una gran pregunta. Porque si la proyección funciona como una defensa, pues la definición misma de una defensa implica protección. Un escudo no debería apuñalar al soldado que lo sostiene, ¿verdad? Esa aparente contradicción es justamente el núcleo operativo de lo que la fuente identifica como el ego. ¿El ego? Sí, las notas describen al ego no solo como un concepto abstracto, sino como el arquitecto táctico de esta dinámica. La proyección es su herramienta predilecta. Está diseñada específicamente para generar una sensación de diferencia frente a los demás. Ah, para sentirnos separados. Exacto. El ego justifica usar este escudo defectuoso argumentando que, al expulsar las sombras hacia afuera, nos elevamos en la jerarquía moral. Es esta búsqueda perpetua de nosotros tenemos la razón y el mundo está equivocado. Totalmente. Una superioridad que adormece un rato la culpa. Pero insisto, las notas advierten que esto genera sufrimiento. ¿Cómo es que el engaño es tan efectivo para que caigamos todos los días? Pues la efectividad radica en el ruido ensordecedor que genera el ataque hacia el exterior. Al concentrar toda nuestra atención consciente en los defectos de la otra persona, la herida original queda bien oculta, y el texto introduce una máxima demoledora aquí. ¿Cuál? Sin proyección no puede haber ira. ¡Wow! La ira que sentimos ante las fallas ajenas es en realidad el combustible que el ego necesita desesperadamente para mantener viva la distancia. O sea, la ira no es una reacción natural a una injusticia externa, sino como una adicción de la propia psique para justificar su separación. Es un requerimiento vital del sistema. El propósito del ego, según esto, es destruir la percepción de igualdad. Si percibimos una igualdad real entre los seres humanos, el ego, que sobrevive de comparaciones y jerarquías, pierde su razón de ser. Se desmorona. Exacto. Entonces, rechazar una pequeña debilidad propia termina aislando a la persona del resto de la humanidad. Es un sistema cerrado que respira a través del conflicto. Si cesa la proyección, se corta el suministro de ira, y la muralla divisoria se cae sola. Así es. Y allí es donde las notas presentan un cambio de paradigma que me parece fascinante. Si la proyección es el problema y nos fragmenta, ¿cuál es la solución? El texto propone una intervención radical usando una contraparte al ego, lo que llama una voz mejor o el Espíritu Santo. Y es súper vital entender esta figura no desde la religión tradicional. Claro, no estamos hablando de dogma. Exacto. Hay que verlo como la representación de una mentalidad alternativa, una que es integradora dentro de nuestra propia mente. Y la frase que resume este contraste es impecable. El texto dice: el Espíritu Santo extiende y el ego proyecta. Extiende contra proyecta. ¿Sí? Retomando la analogía del proyector, si el ego es ese proyector que lanza una imagen distorsionada lejos para repudiarla, la extensión opera con reglas de la física totalmente distintas. Podríamos compararlo con, digamos, encender una lámpara potentísima en el centro de una habitación. Claro. La luz no rechaza su propia fuente, simplemente se expande, toca cada rincón, cada mueble de manera equitativa. No hay rincones excluidos. Esa analogía ilustra con mucha precisión la extensión propuesta en el documento. Este estado comienza al percibir una perfección fundamental en la propia mente. ¿Una integridad? Ajá, una integridad inalterable. Al operar desde esa mentalidad alternativa, uno reconoce que esa perfección no es un talento individual, sino algo inherentemente compartido por todos. Al irradiar esa luz, reconoces la misma integridad de los demás. Y el resultado tiene que ser el inverso absoluto al de la ira. Si proyectar genera conflicto, encender esta lámpara tendría que desarmar las defensas, ¿no? Suscita un estado que el texto asocia con el amor. Lo define como una inclusión total. Inclusión total. Sí, al percibir una igualdad profunda, se reconocen en todos las mismas necesidades básicas. El mundo ya no es un juego donde para que uno gane, el otro tiene que perder. Emerge la empatía de saber que la necesidad de paz y seguridad es idéntica en cada persona. Pero a ver, si verdaderamente existe esta base de perfección compartida, eso choca violentamente con la experiencia cotidiana. O sea,
Seamos completamente honestos, el mundo está plagado de crueldad y desigualdad. ¿Cómo resuelve este marco la inmensa contradicción entre esa inclusión total y la realidad caótica que vemos en las noticias? Pues la resolución que ofrece es uno de los saltos conceptuales más vertiginosos de todo el texto. A ver, Para reconciliar esto, el documento sugiere que la única forma de hallar verdadera felicidad en el mundo es reconocer que en nuestra esencia más profunda no estamos en este mundo. ¿cómo? Sí, de hecho califica nuestro entorno habitual, sin rodeos, como un lugar infeliz. Eso es un balde de agua fría a la percepción ordinaria. Afirmar que la solución al sufrimiento es convencerse de que no habitamos realmente aquí suena peligrosamente cercano a una evasión masiva. Visto desde fuera parece evasión, pero dentro de su estricta lógica interna, es la única conclusión coherente. La premisa central se cristaliza en una frase muy categórica. Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó. Ok, Plantea como un hecho inalterable que la creación jamás se ha separado de su fuente. Por lo tanto, nunca ha salido de ese estado de inclusión total original. Y no lo presenta como poesía, lo aborda como la estructura inmutable de la realidad. intentando aterrizar esto a la experiencia de quienes nos escuchan, significaría que todo el drama humano, las guerras de egos y el dolor de la separación operan como un sueño lúcido increíblemente denso. Exactamente. La mente cree con absoluta convicción que está peleando en trincheras y defendiendo fronteras, cuando en realidad jamás ha abandonado la seguridad de su origen. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí. Si esa es la premisa, si nunca nos fuimos de esa unidad, ¿qué papel juega el concepto de la expiación que menciona el texto? Digo, si no hay nada roto en la realidad última, ¿qué es exactamente lo que se expía? Esa pregunta cambia por completo el significado tradicional del término. Históricamente, expiar implica pagar por pecados o sufrir un sacrificio para limpiar una culpa. Claro, un castigo. Pero aquí, la expiación es redefinida como un puente cognitivo de regreso a la cordura. Las notas explican que el Espíritu Santo hace uso del tiempo para ayudarnos a despertar, pero fundamentalmente no cree en el tiempo ni en el daño. O sea, usa las reglas de nuestro sueño febril para comunicarnos que estamos soñando. Correcto. Utiliza nuestra percepción fragmentada, nuestros miedos diarios y relaciones como un aula de clases, pero sin darles estatus de realidad absoluta. El llamado a la expiación no es una exigencia de culpa, es simple y llanamente la aceptación total de que la separación nunca tuvo lugar. La separación nunca ocurrió. Esa afirmación desmantela la maquinaria del ego en un segundo. Si el ego basa toda su narrativa en mantener viva la ilusión de un mundo peligroso, aceptar esto es quitarle el oxígeno de golpe. Tal cual. Es como decirle a un general del ejército: llevas toda la vida defendiendo a muerte una frontera que alguien dibujó con tiza imaginaria en el aire. Y el análisis argumenta que el ego, a pesar de su tremenda complejidad, es impotente ante la simple afirmación de que la separación jamás ocurrió. Aceptar eso equivale a aceptar que el ego mismo es un holograma. Una falla perceptual. Sostenida exclusivamente por la creencia que nosotros le inyectamos. Pero bajemos de la teoría metafísica a la resistencia humana, porque esto genera mucha fricción. Si la separación fue solo un error de percepción y en el fondo seguimos en perfección inalterable, ¿qué pasa con el gigantesco esfuerzo de la humanidad por evolucionar? Ah, claro. Hablamos de décadas de terapias, retiros, sacrificios para sanar y volver a la paz. Parece haber un consenso de que el camino de regreso es una montaña llena de espinas. Esa es precisamente otra de las trampas más sofisticadas que expone el documento. Si observas casi cualquier tradición de mejora personal, hay un énfasis en lo arduo y doloroso del camino hacia la cima. Sí, siempre. Las notas revelan que el ego es un estratega formidable. No se opone frontalmente a buscar la paz. Al contrario, se suma al proyecto. Dice, de acuerdo, estamos rotos y hay que buscar la iluminación, pero se encarga de que ese retorno parezca un proceso sumamente difícil y casi inalcanzable. Se disfraza de gurú espiritual exigente. Decreta que se requiere purificación constante, años de penitencia psicológica antes de merecer la paz. Es una cinta de correr interminable.
Y mantiene a la mente tan agotada, transpirando hacia un horizonte que se aleja, que la persona jamás se detiene a comprobar si ya estaba en la meta desde el inicio. Claro, para garantizar que nunca encuentre nada definitivo. Y ante esta trampa monumental, ¿cuál es la respuesta de la fuente? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta desde la extensión es contraintuitiva, pero liberadora. El retorno es innecesario. Innecesario. Es una conclusión que amenaza con derrumbar industrias enteras de autoayuda, ¿eh? Se sostiene en una lógica de hierro. Lo que nunca ocurrió no puede ser difícil de arreglar. Las notas afirman que los que son perfectos no tienen necesidad de nada. Toda la percepción debe alinearse con esta línea de comunicación directa, libre de los conflictos que genera la proyección. Es como dejar de raspar el cristal del proyector pensando que la suciedad está incrustada ahí, cuando todo lo que se requería era prender el interruptor de la luz de la habitación entera. Qué buena forma de verlo. Y hacia el final, las notas dibujan un contraste poético. Dicen, el ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno. El ego es ruido, opiniones encontradas, ansiedad, una legión caótica que nunca duerme. Y la alternativa es una unidad silenciosa, una igualdad que no necesita competir. El objetivo final simplemente es impedir que las tinieblas moren en la mente. Dejar que la luz, que el texto asegura que permanece intacta, se extienda por su propio peso. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Destilando esta inmensa maquinaria, nos enfrentamos a una bifurcación momento a momento. Por un lado, la inercia del ego, alimentada por la proyección. Su agenda es excluir, engañar y fabricar ira para solidificar el espejismo de que somos entidades aisladas en guerra. Vende la mentira de que atacar lo externo es nuestro blindaje, cuando el análisis demuestra que eso nos destroza por dentro. Y en el extremo opuesto aguarda la alternativa radical de la extensión. Requiere abandonar el hábito de dividir a la humanidad en aliados y enemigos, superiores e inferiores. Propone reconocer que una unidad inherente ya habita en cada ser humano. Al extender esa visión sin juicio, se trae a la conciencia la paz que ya reside en nosotros. Estaba velada por el humo de nuestras proyecciones. Es el salto cuántico definitivo. Pasar de ser un proyector reactivo a una lámpara que ilumina la realidad. Pero, pues la transición requiere práctica. Sí, y para llevar toda esta filosofía a la vida diaria, podemos proponer un experimento mental para quienes nos escuchan. La próxima vez que sientan una oleada de ira hacia alguien en el tráfico o un colega y sientan la necesidad de juzgar duramente, podrían detenerse y preguntarse, ¿qué parte de mi propia película interna estoy intentando proyectar en esta persona para no lidiar con ella? ¿Y qué pasaría si en lugar de proyectar para separarme, decido extender la idea de que ambos compartimos exactamente las mismas necesidades? ¡Qué planteamiento tan profundo para reflexionar! Y noten cómo este análisis nos devuelve al punto de partida, a ese espejo engañoso del inicio. Resulta evidente que el verdadero acto de valentía no es frotar obsesivamente el reflejo ajeno tratando de borrar sus manchas. El acto revolucionario es atrevernos a examinar nuestro propio proyector interno y descubrir que detrás de todo el polvo, la fuente de luz siempre estuvo intacta. Hemos llegado al final de esta exploración profunda. Muchas gracias por acompañarnos a desgranar este marco psicológico fascinante. La invitación queda abierta a seguir cuestionando nuestras percepciones más arraigadas. Nos encontramos en el próximo análisis. Hasta entonces.